Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de el libro de Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Déjenme ver, ahorita estaba yo, aquí está, layout. Aquí está. Hola. Vamos a ver, eh, pongo play a la presentación. Ah, es verdad, le doy loop para que la presentación siga corriendo a mis espaldas. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, no me veo, no importa, está bien. Mm, Me veo de un lado, pero me parece que me he colocado en la parte inferior de la pantalla. No estoy muy seguro de cómo funciona exactamente el programa que estoy usando para grabar, pero le he puesto share pantalla, share el video y el layout. Yo estoy abajito, yo debería salir abajo a la izquierda. Pero continuamos con Freud, El crepúsculo de un ídolo, texto de Michel Onfray, escrito o publicado, perdón, en el 2010. Ahorita les repito, estamos en la segunda parte, genealogía, la cabeza de Freud niño, tesis segunda, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica, capítulo 14, matar al padre una vez y para siempre. Titulote así enorme, pero este video es el cuarto, quinto de este mismo capítulo. El capítulo ha sido un poco engañoso, divertido, digo, en su forma, digamos, de desesperada de atacar a la figura de Sigmund Freud. El filósofo Michel Onfray hace cosas como toma referencias específicas, las interpreta como quiere, construye una figura a partir de, digámoslo así, muchos retazos de historia, muchas citas descontextualizadas de Freud. A veces miente de manera directa el autor Michel Onfray para señalar a un Freud como mentiroso, como hipócrita, como peligroso, no sé. Y algo que este capítulo en particular ha dejado en evidencia, Freud le inspiraba miedo a Michel Onfray. Ajá. Miedo por no ser cristiano, no ser católico, miedo porque no sabía Onfray si Freud era creyente. No, no, no. Un peligro para la humanidad. Estoy siendo sarcástico, por supuesto. Michel Onfray a veces toma citas literalmente de un Freud niño para luego armar una figura más bien mitológica, no de un ser humano, sino de un hombre cruel, digámoslo así. Es que ni siquiera eso. Eh, Realmente la figura que construye Michel Onfray en su propio texto es un tanto fantasiosa. Ajá. Michel Onfray no solo hace lo que en psicoanálisis se conoce como una proyección, sino que termina condenando el fruto de esa proyección. Es decir, yo veo algo que realmente soy yo y al final, por supuesto, eso que yo veo en el otro es malo, pero eso que Michel Onfray observa en Freud no se sostiene. Es curioso, no es nada más por los textos de Freud, la evidencia que podemos citar. Es también mucha de la historia que Michel Onfray decide omitir, muchas de las interpretaciones que el mismo Onfray hace de los textos, él mismo dice, vamos a imaginar que, y ¡pum!, lance el ataque. Ajá. Con estas advertencias comenzamos este texto, repito, matar al padre, capítulo 9 de la segunda parte o capítulo 14, tomándolo desde el principio, matar al padre una vez y para siempre. Ajá. Freud no mató a su papá. Freud señala el deseo de eliminar al padre cuando comienza ya su investigación psicoanalítica a partir de su autoanálisis, todo esto evidenciado, documentado en la interpretación de los sueños y en adelante. Ajá, es decir, hay mucho texto, pero por supuesto una cosa es que esté el texto
Otra cosa es que lo queramos interpretar como está haciendo el autor Michel Onfray. Ajá. Entonces, dice Onfray, estoy en la página de mi archivo de Kindle, Amazon Kindle. La página es 2776. No hemos leído tanto, pero así dice. Yo creo que hemos leído cerca de 150 páginas, pero así dice, ¿no? El archivo o el lector de Amazon Kindle. Dice Michel Onfray, es de sospechar que, del mismo modo, la génesis de Moisés y la religión monoteísta no es simple. Aquí recordemos, en el psicoanálisis hay al menos tres o cuatro textos, cuatro ensayos escritos por Sigmund Freud que se denominan textos sociológicos, es decir, que no versan tanto sobre, digamos, la mente inconsciente individual, sino más bien la influencia colectiva que termina no determinándonos en cuanto a sujetos, pero sí influenciando ciertas formas en las cuales el ser humano se sostiene, tanto como individuo como civilización, como grupo. Ajá. Les menciono, por ejemplo, y les dejo en la descripción estos textos que creo que los he mencionado en cada video de Michel Onfray. El primero creo que fue Tótem y Tabú, cuando todavía Freud y Jung eran amiguitos. Después se separan y Jung casi, bueno, sí podríamos decir que Jung entra en un cuadro psicótico, Carl Gustav Jung. No me crean a mí, investiguen el libro rojo de Carl Gustav Jung. Literalmente cuenta Jung que en las noches se le aparecía un espíritu que era el profeta Elías. Así dice. Búsquenlo en Wikipedia, búsquenlo donde ustedes gusten, con el mismo, los mismos jungianos pueden dar cuenta de que su profeta Jung tuvo contacto con una entidad incorpórea o algo así. Pero Tótem y Tabú, primer texto sociológico escrito por Sigmund Freud. De ahí podríamos irnos a Psicología de las masas y análisis del yo, pero aquí es algo muy importante, habría que pasar por Más allá del principio del placer. Estos dos textos, Más allá del principio del placer y Psicología de las masas, son básicamente uña y mugre, el uno y el 2. Ajá. Es decir, hay que tomarlos en su conjunto para poder entender lo que Freud quería decir en Psicología de las masas y análisis del yo. Ajá. Y es fascinante cómo parte de la historia del psicoanálisis, Jung y Freud son muy amiguitos. Jung empieza a comportarse de manera muy agresiva e incluso antisemita, discriminatorio, Carl Gustav Jung hacia Sigmund Freud. Freud y Jung se separan. eh, Jung entra en su cuadro psicótico, pero Freud se decide a revisar lo que es el psicoanálisis para él y para la comunidad de médicos que empieza a ser cada vez más grande, alrededor de 1913, 1914, para luego hacer lo que se conoce como la segunda tópica, una ampliación de su teoría original, teoría que había hecho desde 1895 hasta 1910 aproximadamente. Pasa por Charcot, pasa por Breuer, pasa por la interpretación de los sueños y justamente finaliza, podríamos decir, con Jung, que Jung trata de darle al psicoanálisis un sentido religioso, un sentido de superación personal, un sentido de yo te voy a dar a ti, paciente, lo que tú necesitas, porque yo soy mejor que tú. Ajá. Freud no era así. Ese no es el sentido del psicoanálisis, lo cual también nos permite separar al año 2026 la práctica del psicoanálisis y la psicoterapia. El psicoanálisis no persigue la salud mental, pero logra cosas muy interesantes, ¿vale? Entonces, en esta trayectoria, entre Freud y Jung nace, por voluntad de Freud, Tótem y Tabú, el primer acercamiento de Freud no a la religión per se, sino a la formación de grupos, el totemismo, la historia y la prehistoria de la religión como la conocemos. Ajá.
Más allá del principio del placer, psicología de las masas y análisis del yo, y luego ya aterrizamos en lo que está hablando Michel Onfray, que podemos hablar de el porvenir de una ilusión. Hay otro. Mm, digo, Moisés y la religión monoteísta, me parece que es el último libro que publica Sigmund Freud. El porvenir de una ilusión. Hay otro, se me está olvidando. Tal vez no estoy contando psicología de las masas. Si me acuerdo del otro libro sociológico, o tal vez yo esté en un error queriendo imponer un quinto, Tótem y Tabú, Psicología de las masas, El porvenir de una ilusión y Moisés y la religión monoteísta. Me parece que son los cuatro, pero a ver si alcanzo a recordar o tal vez se me olvide a lo largo de este video. Un posible quinto texto sociológico del psicoanálisis. Pero eh, recordemos el texto de Onfray. Ay, perdón. Un texto un poco, bueno, tiene su objetivo, digámoslo así, y el objetivo no es contribuir al estudio, sino más bien atacar y divertirse a costa de la figura de Sigmund Freud y del psicoanálisis mismo. Ajá. E incluso podría decir que el texto de Michel Onfray ni siquiera toma en serio a la misma filosofía. No nos ha explicado la filosofía, qué es la filosofía, pero sí dice que Freud fue más bien un filósofo. No entiendo, pero repito esta breve frase, es de sospechar que, del mismo modo, el origen o la génesis de Moisés y la religión monoteísta no es simple. Es decir, Michel Onfray nos va a explicar cómo se construyó Moisés y la religión monoteísta y debemos creerle a Michel Onfray y no al autor, no a Sigmund Freud, tampoco a los historiadores. Ajá. Michel Onfray aquí nuevamente se dice yo sé y lo voy a demostrar. Vamos a ver, dice el texto. Tampoco lo es en su construcción, que atestigua una dificultad para construir con una destrucción. Repito, tampoco Moisés y la religión monoteísta es simple en su construcción, que da a entender o atestigua una dificultad para construir con una destrucción. Así está escrito. Ajá. En el cuerpo de su texto, Freud confiesa además no haber borrado todas las huellas de la génesis de su trabajo, escrito en varias oportunidades y en dos lugares, el gabinete de Viena y el escritorio de Londres. Em, Antes de avanzar, aquí un breve comentario de historia. Ajá. Moisés y la religión monoteísta, lo he dicho, es de los últimos textos escritos o publicados por Sigmund Freud. Ya estaba muy grande, ya tenía un cáncer muy avanzado, muchas operaciones. Ajá. Todo esto lo sabemos por la biografía oficial por Ernest Jones, que ya vimos en este canal. Les dejo en la descripción toda vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. La biografía oficial se le conoce en en el mundo psicoanalítico. Pero eh, lo curioso, este texto, Moisés y la religión monoteísta, como les digo, no es propiamente un estudio bíblico. Freud no se dedica a estudiar en Moisés y la religión monoteísta la Biblia misma, sino la historia de Moisés. Ajá. Y en ese texto, Freud hace una hipótesis. ¿Y qué tal si Moisés no era judío, sino egipcio? Ajá. A partir de esa hipótesis, que Freud en todo el libro lo señala como hipótesis, no puedo probarlo, pero tampoco perdemos mucho al avanzar con esta hipótesis. Hagámoslo. Y lo hace de manera excelsa, ¿no? A menos a mi criterio. Ustedes podrían decir, no fue pura tontería de Freud. Como gusten, podemos disentir. Pero aquí, esto sí podríamos señalarlo como correcto en Michel Onfray. Freud tuvo dos escritorios, ajá, dos lugares de trabajo de escritura. Ajá.
su casa en Viena y cuando los nazis llegan a Viena, alrededor de 1931, más o menos, no recuerdo el año exacto, Freud tiene que salir de Viena y Freud muere en Londres, ajá, después de huir del Ejército Nacional Socialista Alemán, ajá, que algo que sí nos menciona Ernest Jones, las hermanas de Sigmund Freud, todas sus hermanas mueren en campos de concentración nazis. Ajá. Eran judías. Freud mismo era judío y estuvo así cerquitita de haber sido también víctima, seguramente en un campo de concentración. Sus propios discípulos lo salvaron. Ajá. Entre ellos destacamos la participación de la princesa Marie Bonaparte. Pero eh, después de esta breve descripción histórica, regresamos con Michel Onfray. Es evidente que el texto, Moisés y la religión monoteísta, es una reacción a la llegada de Adolf Hitler y los nazis al poder en enero de 1933. Eh, Freud se pregunta cómo pueden los judíos concentrar hasta tal punto el odio de los otros. Mm, digo, la pregunta, mm, creo que es una pregunta justa, pero no me la imagino y tampoco hay evidencia que haya salido de la pluma de Sigmund Freud. Recordemos que el asunto del antisemitismo no solo fue algo que Freud vivió en carne propia por mano de los nazis, sino también fue una larga, larga, larga historia de eh, no solo Freud, sino el mismo padre de Sigmund Freud siendo objeto de violencia, no necesariamente por nazis. Ajá. En la interpretación de los sueños, que se me olvidó mencionarlas, se las dejo en la descripción. En la interpretación de los sueños, Freud nos narra cómo, palabras del papá de Freud, un cristiano le golpea el gorro al papá de Freud cuando era joven y el gorro termina cayendo sobre excremento. Ajá. Freud le pregunta a su papá, ¿y qué hiciste? Freud era un niño cuando el papá le narra esto, y esto habría ocurrido hace muchísimos años, ajá, antes del nacimiento de Freud. El papá dice, bueno, pues fui por mi gorro, lo limpié y me fui. Freud esperaba, Freud siendo un niño, que su papá hubiera pegado, se hubiera defendido violentamente frente al cristiano que lo agredió. Ajá. Pero no pasó así. Ajá. Esto lo aborda Sigmund Freud en la interpretación de los sueños como una posible causa de pérdida de respeto hacia la figura paterna, pero también una gran lección, que eso ya lo puede señalar Freud siendo un adulto. Sin embargo, aquí me llama la atención, dice Michel Onfray, es evidente que el texto, Moisés y la religión monoteísta, es una reacción a la llegada de Adolf Hitler. Eh, ¿Por qué? No entiendo eso. No entiendo por qué ese texto y ese hecho histórico tienen una relación evidente. Y Michel Onfray no lo dice, simplemente es obvio. Vamos a ver si el texto dice por qué es obvio. Ajá. Eh, deje- Repito esto. Freud se pregunta cómo pueden los judíos concentrar hasta tal punto el odio de los otros. Dejado a un lado, retomado, abandonado, el texto no satisface a su autor, que duda de las tesis propuestas y desarrolladas. Se inquieta por su capacidad de llevar a buen puerto ese estudio u otros. Se pretende incluso incapaz de dar con nuevas ideas. Suspende la publicación, la posterga, contempla la posibilidad de renunciar a ella para evitar los ataques que imagina masivos y a los cuales, falto de pruebas, cree no poder responder. Bueno, querido Frey, en ese momento ya Freud no tenía la mandíbula. Su salud estaba muy deteriorada.
Y me parece que aquí Michel Onfray como que no aborda el contexto completo como acostumbra, ¿no? Dice el autor, su llegada a Londres en 1937, fíjense, 2 años antes de morir, y ya su cáncer lo había forzado a decenas de operaciones quirúrgicas, entre ellas justo le quitan la parte baja de la mandíbula. Busquen en internet cómo era la prótesis de Sigmund Freud. Básicamente toda esta parte de su cara era un objeto fabricado por los especialistas de su época. Imagínense el dolor y que Freud no quería usar anestésicos. Pero bueno, no quiero tampoco justificar a Freud, pero el texto Moisés y la religión monoteísta no puedo tampoco considerarlo como un ataque a la religión judía, pero sí es un cuestionamiento severo sobre su veracidad histórica. Ajá. Dice el texto. eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Su llegada a Londres en 1937, repito, coincide con su decisión de terminar el libro y hacerlo publicar. Freud presenta su trabajo como una continuación de Tótem y Tabú. El libro sale en 1939, poco antes de su muerte. En su correspondencia, Freud habla varias veces de, entre comillas, novela histórica. Véase Carta a Lu Andrea Salomé del 6 de enero de 1935. Carta a Ernest Jones del 2 de marzo de 1939. Estas palabras, novela histórica, para calificar Moisés y la religión monoteísta. Se reconoce en esta calificación la contraparte del mito científico, entre comillas, de Tótem y Tabú. Y aquí no es verdad. Esto es un invento de Onfray. Les comento por qué. Ay, caray. Debo conseguir un, un Kleenex. Voy a pausar la grabación un momento. Stop share. Denme un minutito. Un escurrimiento nasal. Espero no enfermar, pero a ver qué dice mi cuerpo. Entonces, regresamos al el video y mientras les sigo comentando, leo esta parte y les refiero la mentira de Onfray. Mm, Se reconoce en esta calificación, novela histórica, la contraparte o la respuesta del mito científico, entre comillas, de Tótem y Tabú. En efecto, pero ¿qué sería una novela histórica? Un nuevo oxímoron. La novela supone imaginación, invención, ficción y Freud recurre a ella sin dificultad. Incluso confiesa a Arnold Zweig que va a, entre comillas, dar libre curso a su fantasía con respecto a Moisés. Véase la carta de Freud a Arnold Zweig del 21 de febrero de 1936. Antes de continuar, ¿qué es un oxímoron? Ya lo habíamos visto, pero denme un segundito. No me acuerdo. No son palabras que yo acostumbre usar. Oxímoron. Dice, esto es sacado de, me parece, la Real Academia Española. Un oxímoron es una figura retórica que combina dos palabras o expresiones de significado opuesto en una misma estructura sintáctica, generalmente sustantivo y adjetivo, para crear un nuevo sentido, a menudo metafórico o paradójico. Entiendo que es, digamos, una frase que uno usa para divertirse. No sé. Esta figura literaria une conceptos contradictorios como hielo abrasador o frío que quema, ajá, o silencio atronador, digamos un silencio notable, ujú, obligando a la reflexión. Características y ejemplos de oxímoron. Finalidad: busca generar un impacto, ironía o intensificar la expresión mediante la contradicción.
Ejemplos comunes, copia original, pequeño gran hombre, muerto viviente, calma tensa, secreto a voces. Ajá. Uso frecuentemente en la literatura, especialmente en la poesía barroca y en el lenguaje cotidiano. Etimología proviene del griego oxis, que quiere decir agudo o punzante, y moros, romo, tonto, lo que significa agudamente tonto, siendo el término en sí mismo un ejemplo de oxímoron. Es decir, un oxímoron es un ejemplo de oxímoron porque oxímoron quiere decir un, un tonto inteligente, digámoslo así. Ajá. Una contradicción o un tonto sabio. Ajá. Pero, eh, fíjense, algo que sí podemos señalar en Michel Onfray es esas ganas de aprovechar toda la situación, todo su propio estudio, todo su abordaje de la figura y la obra de Freud para justo buscar encontrar el placer en el ridículo. Ajá. En esta frase, mm, novela histórica, se reconoce en esa calificación la contraparte del mito científico. Contraparte, lo estoy leyendo como respuesta. El mito científico, eh, disculpen mi voz, el mito científico es una contradicción. Ajá. Sin embargo, como mito científico se conoce, digamos, la teoría de la horda primordial. Esto lo hemos visto en los videos pasados. Michel Onfray sostiene que fue Freud que construyó la teoría, la hipótesis de la horda primordial. No es verdad. Freud menciona a muchos antropólogos en Tótem y Tabú. Ajá. Y tiene sentido, no solo la lógica de Freud, sino la lógica de todos esos científicos. Podemos pensar en un momento histórico sobre, digámoslo así, una primera familia que no se organiza conforme a lazos de sangre, sino conforme a estructuras mitológicas, específicamente el totemismo. Ajá. Existe evidencia antropológica que sugiere esa hipótesis, no que surge la familia Pup de la nada, sino que la misma familia como grupo social es una herencia del totemismo. Pero todo esto en Totem y Tabú. Ajá. Lo que aquí Onfray hace es borrar esa, digamos, esa línea de pensamiento en la cual Freud se suma. No es inventor, no se lo saca de la manga, sino que Freud se suma. Y Freud, al sumarse, hace el comentario, ahí sí, el mismo Freud en un oxímoron, un mito científico. La ciencia no puede construirse sobre mitos. Los mitos son, digámoslo así, la fuente de la religión. Pero al Freud señalar mito científico de la horda primordial, lo hace específicamente en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, eh, creo que 1920, por ahí más o menos. Eh, Freud, digamos, no es que se burle ni de la religión ni de la ciencia. Hace ciertamente esa comparación que podemos eh, nombrar. Toda hipótesis es una forma de creencia. Ajá. Es decir, la ciencia y la religión no necesariamente tienen que ser enemigas, pero, por supuesto, al buscar no solo su objetivo, se constituyen justo como dos formas distintas del pensamiento y de las instituciones humanas. Ajá. Eh, Ahora, regresando al texto. Ajá. eh, Aquí me llama mucho la atención cómo, por un lado, Freud sí pudo, y de hecho es algo que él mismo señala en Moisés y la religión monoteísta. De esta hipótesis, Moisés es un egipcio
No encuentro evidencia histórica, pero podemos suponerlo. Ajá. ¿Por qué? Porque tampoco hay evidencia histórica que lo contradiga. Ajá. Entonces, ya sea si Moisés esto o aquello, podemos construir ciertos escenarios históricos. Ajá. Y a partir de ello, también abordar la misma historia como fuente de identidad tanto de los individuos como de los pueblos. Ajá. Ahorita ya estoy agregando mucho a Moisés y la religión monoteísta, pero como repito, se las dejo en la descripción para que ustedes lo escuchen, lo estudien conmigo o si gustan, en aquel momento ya sabía cómo compartir los textos y lo pueden ver en pantalla para que ustedes mismos lean y saquen sus propias conclusiones. Dice Michel Onfray. "Mm, pero la historia supone exactamente lo contrario, es decir, que Freud no dio libre curso a su fantasía con respecto a Moisés. Dice Onfray, la exploración y el hallazgo de pruebas de las tesis contrapuestas. Perdón, la exploración y el hallazgo de pruebas de las tesis propuestas. La búsqueda de certezas fundadas en archivos. Demostraciones apoyadas sobre otra cosa que la imaginación. Una, entre comillas, novela histórica, representa una construcción híbrida en la cual, si la fantasía tiene derecho de ciudadanía, la historia ya no tiene ninguna razón de ser. Mm, ¿Cómo explicarlo? Aquí hay, digamos, eh, tal vez no una falla lógica, pero también no toda la verdad. Ajá. O al menos eh, posiblemente una construcción, digamos, sesgada. Ajá. Algo que se propone el psicoanálisis como eh, ¿cómo decirlo? Una base sobre la cual se sostiene como conocimiento es la tendencia humana de dejarnos influir por nuestro propio deseo al momento de interpretar nuestras percepciones. Ajá. Lo voy a poner así. Hay que considerar no solo el deseo de Freud, sino también el deseo de Michel Onfray o incluso nuestro propio deseo como sujetos humanos al momento de estudiar o pensar la relación que podemos tener con nosotros mismos y con el mundo. Ajá. Lo voy a poner así. Eh, Esto no quiere decir, por ejemplo, que nos prohibamos a nosotros mismos fantasear con lo que pudo haber sido. No quiere decir eso. Tampoco podemos tomar la fantasía como una forma, digámoslo así, de realidad objetiva. Sin embargo, la fantasía como una producción individual, ¿ah? Como el fruto de una subjetividad, es una realidad contundente. Ajá. Tal vez no una realidad física, pero como realidad interna puede efectivamente ser llevada a cabo. Ajá. Ejemplos se me ocurren varios, pero creo que lo más evidente es nuestra propia capacidad o incapacidad de amar. Y esto lo podemos ver en cada ser humano. Ajá. Eh, Estableciendo contacto visual o auditivo, así podemos tener tantas fantasías que ni siquiera nos damos cuenta. Fantasías placenteras, dolorosas, X, Y o Z, pero al final en lo que se traduce es simplemente una mirada tímida, una sonrisa, un hola,
infinidad de posibilidades, queridas y queridos. Ajá. Y ahí podemos ver justamente cómo la fantasía, como realidad subjetiva o realidad personal, es contundente. Ujú. Ahora, si llevamos esa fantasía a un personaje histórico, podemos hacerlo, pero no podemos decir así es. Podemos decir así lo imagino, así lo pienso. Ajá. Sin embargo, lo que Freud hace en Tótem y Tabú es así lo imagino, pero ¿qué pasaría si eso fuera como yo lo imagino? Ajá. Lean, escuchen Tótem y Tabú. Tótem y Tabú, que escúchenlo también, pero Moisés y la religión monoteísta. Continuamos con Michel Onfray. Lo que valía para el oxímoron, mito científico, de la horda primordial, vale igualmente para la, entre comillas, novela histórica, cierra comillas, de un Moisés egipcio, inventor del pueblo judío y retrato histórico del gran hombre como encarnación de la figura del padre, con el deseo de asesinato que recorre el imaginario freudiano. Puntos suspensivos. Permítanme. Digo, es que esta figura o expresión de Michel Onfray, los puntos suspensivos, es de uso frecuente por Michel Onfray, ¿vale? Conforme uno lee, uno puede darse cuenta que cada persona escribe de forma diferente. Michel Onfray por lo general usa puntos suspensivos o punto, como véanlo, es evidente, Freud estaba loco, Freud era un mentiroso, Freud era malo. Ajá. Es generalmente lo que quiere decir estos tres puntos suspensivos. Ajá. Eh, y por supuesto, retomamos un poquito atrás de los puntos suspensivos para señalar cómo Michel Onfray quiere enfatizar ciertas, entre comillas, partes o deseos de Freud como malos, malas por sí solas. Ajá. El deseo de asesinato que recorre el imaginario freudiano. Fíjense. Y esto es también una observación que ha hecho Michel Onfray, que por supuesto parte de su propia moral. Aquí es donde está lo interesante. Eh, y algo que he señalado ya en otros videos. Lo que sí podemos señalar en el caso de Sigmund Freud es un estudio profundo y una plasmación en la obra de Freud sobre la misma naturaleza humana. Ujú. Sabemos, ustedes y yo, que no todo lo que deseamos se hace realidad. Para nosotros, hacer realidad un deseo, solemos trabajar mucho o bien solemos ignorar el deseo. Eso que yo quiero es muy poco probable, mejor hago esto o aquello. Ajá. X, Y, Z, el ser humano, y esto sí lo podemos generalizar, adultos, niños, hombres, mujeres, tenemos cierta relación con nosotros mismos y con el mundo a través del deseo. También podemos decirlo. Nosotros, los seres humanos, deseamos cosas buenas y a veces cosas no tan buenas. Ajá. En cuanto a esto que dice Onfray, ¿dónde están los tres puntos? El deseo de asesinato que recorre el imaginario freudiano. Desde que Onfray lo plantea, imaginario freudiano quiere decir el loquito de Freud, cuando no necesariamente es así. Ajá. Ahorita yo estoy hablando como un adulto, sin embargo, mi propio análisis y mi propio trabajo con la obra freudiana me hace señalar cómo, a pesar de tener cuarenta y tantos años, que los tengo, internamente, psíquicamente, necesito de mi infancia para poder darme a mí mismo un contexto. Necesito de mi infancia para poder valerme del lenguaje mismo. Necesito de mi infancia
para poder estructurarme todo y sostenerme como adulto. En mi infancia, yo, como sujeto humano, están localizadas muchas de las cosas que a mi vida le dan sentido. Mis mecanismos de placer, mi cuerpo, una relación con mi cuerpo. Ajá. Por supuesto, Michel Onfray simplemente señala Freud malo. Pero, queridas, queridos, el deseo infantil no es malo por sí solo. ¿Por qué? Porque simplemente un deseo es un deseo. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo lo usé mucho cuando expuse 3 ensayos de teoría sexual. Supongamos que tenemos un hijo, una hija, niño, niña, como gusten, pero está chiquitito. Apenas tiene unas semanas de vida, unos meses, y ya puede levantar su cabecita y sentarse. Nada más. Está empezando a explorar el mundo, estira sus manitas, mueve sus piecitos, no sabe vivir, no sabe cuidarse, no sabe hablar. Ajá. Es natural, ustedes y yo pasamos por algo así. Ajá. Y en esa actividad exploratoria, el niño, la niña, chiquititos, encuentran una hoja de un árbol tirada en el piso, a la boca. ¡Am! Nosotros lo vemos, con todo el cuidado del mundo. A ver, chiquito, chiquita. Eso a la boca no. Ah, ¿qué va a hacer cuando pierda eso que tenía en la boca que él o ella misma se habían metido? Ajá. Por lo general, lloran. No van a estar tranquilitos. Ajá. Poco a poco. Ahorita les estoy describiendo una experiencia infantil típica. Meterse algo a la boca, que una hoja, que una cucaracha, la cola del gato, lo que ustedes gusten y manden. Pero como padres, madres, si los cuidamos, pequeño, pequeña, eso no. Vente, te lavo tus manitas, agua tibiecita, jabón, delicadísimo. Todos los cuidados van a ser interpretados a cierta edad como limitaciones horribles, como atentados en contra de la decisión y autonomía infantil. Ajá. Ahorita pasamos ya no de niños chiquititos, sino a niños más grandes, 5, 6, 7 años. Mamá, voy a ser influencer. Me voy a meter a internet para ser famoso y hacer mucho dinero. No puedes. Tienes 5 años. No te voy a dar permiso para crear una cuenta en cualquier red social que tú quieras. Las redes sociales son peligrosas. Hija, hijo, no puedes ser influencer. Mamá, pero ¿cómo me odias tanto? Te odio. Ojalá y te mueras. Ejemplo típico. Ajá. Podríamos decir, son niños, no saben lo que dicen. Piénsenlo 2 veces. Ajá. Pasamos de infantes que no saben hablar a niños que ya dicen te odio papá o mamá, a adolescentes. Cada vez aumenta su poder físico, cada vez adquieren mayor experiencia corporal y social, tienen más herramientas. ¿A cuántos padres sus adolescentes no los agreden físicamente? Pero Freud era malo, ¿no? Es que en serio, queridas, queridos, eh, el papá de Freud ya era un anciano cuando tuvo a Sigmund Freud como hijo. Ajá. Bueno, no un anciano, pero sí bastante grande. No me acuerdo si tenía 40, 60 y la mamá de Freud tenía alrededor de 20 años, más o menos. Ajá. Cosas que pasan. Mi abuela, eh, ya fallecida, tuvo a mi papá a sus 15 años. Ajá. Podemos decir, pero esas cosas pasan, queridas, queridos. Mis padres son de una edad similar, pero mi papá era mayor que mi mamá como por 2, 3 años, me parece.
Esas cosas, digamos, también cambian en la historia. Ajá. Mi abuela no, mi abuela tenía 15, mi abuelo como 20, 30, pero queridas, queridos, la vida pasa. Ajá. Para Michel Onfray, la vida es algo malo al parecer. El deseo es algo malo por sí mismo, porque hay que desear cosas buenas, ¿no? Falso, queridas, queridos. Mientras más pequeños somos, eso de bueno o malo es totalmente desconocido para nosotros. Ajá. Crecemos justamente para aprender que hay cosas buenas y cosas malas. Pero, queridas, queridos, esto es también lo que Onfray no puede concebir. Hay diferencias entre individuos. Ajá. Incluso entre individuos de la misma familia. Corríjanme si me equivoco. Dependiendo de papá o mamá, hay familias donde los varones tienen más libertades que las mujeres o viceversa. Hay familias donde las mujeres tienen más libertad y poder que los varones que viven en la misma familia. ¿Por qué? Pues porque así es la vida. En serio, queridas, queridos, somos diferentes y ahí está nuestro poder como civilización, como humanidad. Pero, regresando al texto, dice Onfray, después de tachar a Freud como loco porque dijo, alguna vez quise matar a mi papá. Bueno, no lo mató, queridas, queridos. El papá de Freud murió y a Freud le dolió mucho su muerte. Es que ese es el punto. Para un Frey, el amor es amor. Y nunca, nunca, nunca contiene odio, porque entonces nosotros estamos locos. No, queridas, queridos. El amor y el odio no es que no se presenten puros. Eso es posible. Pero es raro que algo que amamos jamás nos frustre. Justamente papá y mamá, al cuidarnos de la forma más amorosa o más severa posible, procuraron cierto amor y cierto odio. Somos seres humanos. El tiempo no borra ni el amor ni el odio, sino que se quedan justamente como posibilidades emocionales. Pero, ahora sí, retomando el texto, se entiende que antes de levantar la mano contra el Padre, en el texto Moisés y la religión monoteísta, Freud vacile, es decir, dude, dilate su parricidio, tiemble, dude hasta que, al borde de la tumba, se atreve a plantar cara por última vez a todas las prohibiciones, incluidas las de su comunidad judía, que, al vivir en Europa bajo el terror nazi, toma efectivamente ese texto por lo que es, una mala pasada. Ciertamente a la comunidad judía no le gustó Moisés y la religión monoteísta, pero, queridas, queridos, aquí Onfray se equivoca en algo y es fundamental. Lo voy a poner así. Para un hombre, no una mujer, específicamente un hombre, un varón, ¿qué es hacer algo? Lo que sea, trabajar, pensar, beber, comer. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el acto masculino y femenino? Esta es una pregunta difícil, queridas y queridos, una pregunta para la que tengo respuesta, pero es una respuesta, digamos, un tanto complicada de exponer brevemente. Ajá. Quisiera yo abreviar mi respuesta lo más que pueda. Ajá. Hacer es atreverse. Ujú. Y eso no cualquiera. Para la mujer es distinto hacer que para un hombre. Y esto, claro está, depende de, digamos, la formación de esa mujer. Ajá. Habrá mujeres que hagan absolutamente todo, 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 y para ellas no pasa nada. Lo voy a poner así, no tienen nada que perder.
para un hombre hacer todo, que me refiero desde ser cariñoso hasta ser violento, ajá, pasando por todo un espectro de posibilidades en la acción. Ajá. Para un hombre, por lo general, no podemos decir siempre, sino por lo general, la mayoría de las veces, hacer implica un riesgo. Para una mujer, no, por lo general. Ajá. Hay grados, claro está, pero digamos, la mayoría de las mentes masculinas se estructuran conforme al riesgo. Ajá. Y ese riesgo incluso incluye, por ejemplo, levantar la voz, hablar. Hablar en determinados contextos para ciertos hombres significa un riesgo. Ajá. Mientras que para, yo podría decir, más o menos un 80% de la población femenina, hablar o hacer una acción no representa ningún riesgo. Ujú. Ahorita me estoy apoyando mucho para, digamos, hacer esta presentación, plantear esta hipótesis, plantear este escenario en un texto freudiano llamado Algunas diferencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Ajá. Diferencias psíquicas. Se los dejo en la descripción. Esto no quiere decir que todos los hombres somos temerosos. No. Justamente lo que les puedo aportar desde el psicoanálisis. El desafío es simbólicamente una confrontación con nuestro propio miedo de perder algo. Ajá. Ese algo, no, tampoco puedo decir siempre, pero sí, muchas veces es el amor o el respeto, el cariño de papá hacia nosotros. Ajá. Lo voy a plantear así. Pero, queridas, queridos, el Moisés y la religión monoteísta, lo voy a poner con palabras de un Freud, no es el escupitajo en la cara al papá de Freud. No. De hecho, todo el psicoanálisis no es una afrenta al padre. Lo voy a poner así. No es Sigmund Freud diciéndole a su papá, te odio, papá. No, eso es no solo insultante a la figura de Freud, al mismo psicoanálisis, sino al amor. Ajá. Existe el amor porque ustedes y yo podemos hacer a un lado las molestias y decir, eres mi madre, eres mi padre, eres mi hermana, mi hermano, te amo. Quiero darte esto. Quiero honrar tu memoria, abuelita. Quiero hacerte sentir orgulloso, papá. Quiero amarlos. Siento a veces cosas diferentes, pero quiero amarlos. Ajá. Y esto incluye, por supuesto, la relación de pareja. El amor no es sencillo, queridas y queridos. Para amar, a veces es necesario odiar y hacer algo con ese odio. Entre otras cosas, a veces apartarlo de la persona que nos lo genera. O a veces lo correcto es apartarnos de esa persona, terminar de odiarla o odiarlo. Porque, queridas, queridos, cuando el amor cede no a la lógica, sino a la vida misma, el amor se convierte inmediatamente en un camino al autosacrificio.
¿Podemos amar hasta morir? Claro que sí. No es dependencia, es simplemente la lógica del amor. Porque en esta vida hay madres y padres que se quedan sin comer para darle de comer a sus hijos, para comprarles zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todo en esta vida. Y también hay padres y madres que odian a sus hijos. Ajá. Queridas, queridos, hay que abrir los ojos, pero para abrir los ojos es necesario darse cuenta. Yo deseo y eso que deseo puede no ser real. Regresamos con un Frey. Eh, Difiero con un Freud antes de continuar. El psicoanálisis es un acto de amor de Freud hacia su padre y hacia su madre. Todo el psicoanálisis. El psicoanálisis es un acto de amor. No solo el texto freudiano, sino también al día de hoy. No es tanto quien te ama te molesta, no. Es más bien quien te ama te dice la verdad. O eso procuramos en psicoanálisis. No calmar y decir, calma que todo va a estar bien, como hacen esas terapias científicas o el mismo ChatGPT o las inteligencias artificiales dando terapia. Queridas, queridos, amen y por supuesto cuídense. A veces cuidarse no es amar, a veces cuidarse es separarse de eso que nos ha provocado más dolor que satisfacciones. Pero, caso por caso, dice el texto, a ver dónde me quedé. Aquí está. Cuando analiza la recepción y la posteridad de la obra, recordemos Moisés y la religión monoteísta, en su monumental, ¿qué? Diccionario de obras psicoanalíticas, lo estoy traduciendo del francés, y creo que eso es lo que dice, Paul Laurent Assom escribe, esta fue la obra de Freud que desencadenó las críticas más apasionadas, como lo atestiguan las, entre comillas, cartas al editor anónimas, procedentes de Palestina, Canadá, los Estados Unidos o Sudáfrica, aún antes de su publicación. A ese judío incrédulo que es el autor, se le reprocha justificar la renegación de las verdades primeras de la religión judía y suministrar una nueva arma a Goebbels y a las demás bestias feroces. Todo esto está entre comillas. Goebbels y las demás bestias feroces. Goebbels, un miembro del partido nazi. Ujú. Dice el texto. Una carta trata a Freud de, entre comillas, viejo imbécil. Finaliza comillas, a quien, entre comillas, más le hubiera valido ir a la tumba sin deshonrarse. Cierra comillas. Y desea que, continúa, ¿quién? Era Paul Arendt Asson. Y desea que, como los renegados, termine en los campos de concentración de los, entre comillas, gángsters alemanes. Vamos a leer un poquito más, creo que ya hemos llegado a la hora, pero el texto ahorita pone, sí, pone en evidencia algunas respuestas hacia el Moisés y la religión monoteísta. Es que, queridas, queridos, recordemos, Freud era un judío, no practicante, pero sí orgulloso de su herencia y además no era un judío sionista. Ajá. Freud estaba en contra de la creación y la persistencia de una nación o un estado conocido como Israel. Ajá. Postura política freudiana. Pero esto, por supuesto, aún al día de hoy hay que cuestionarnos eh, sobre el mismo valor del sionismo y, por supuesto, la dignidad del pueblo judío. Ajá. No todos los judíos son sionistas, y esto no lo digo yo. Esto hay que preguntar, hay que contrastarlo, y no hay que condenar en todo caso.
si un judío es sionista o no es sionista. Una cosa es su idea y otra cosa es su dignidad humana. Al menos pienso yo, esto no podemos rastrearlo a Freud, sino es más bien una postura humana. Si yo me doy permiso de agredir a alguien por su raza, por su origen, por su etnia, por sus ideas, no solo esa persona tiene todo el derecho a defenderse, sino que también cualquiera puede agredirme a mí por exactamente las mismas razones. Ajá. Por supuesto, no es algo que se pueda, ¿cómo decir? Eliminar, pienso yo, esta a veces necesidad urgente de cada ser humano de defenderse, eh, sino que es algo que justo nos coloca a todos en la misma posición. No es que tengamos razón o estemos equivocados, queridas, queridos. La verdad no es una cuestión de, ¿cómo decir?, fundamento para nuestra capacidad de agresión o de violencia, sino que es parte de la misma naturaleza. Nosotros, si estamos vivos, ha sido justamente por establecer, digamos, formas a través de las cuales, sin tener conciencia de ello, pero comemos seres vivos. Ajá. Aunque no sean animalitos, aunque sean plantas, son seres vivos. Ajá. Dicho esto, vamos a avanzar con el texto. Ya, por supuesto, no pretendo influir en su idea política o alimentaria, como gusten llamarlo, cada quien decide. Pero continuamos con el texto, al menos dos o tres párrafos más. Freud sabía que, al publicar ese estudio, se encontraría con esta clase de inconvenientes. ¿Por qué entonces dar armas a sus enemigos? Bueno, ya estaba por morir. Él lo sabía y de hecho él mismo lo deseaba, pero eh, vamos a continuar. Este libro plantea con claridad un interrogante. ¿Qué principio está en el origen de la creación del carácter judío? Mm, Bueno, es una pregunta válida, pienso. Dice el autor, es cierto, podemos hablar de carácter judío en general, en el cielo de las ideas, pero también podemos remitir a sus encarnaciones en el mundo mismo de Freud y abordar las cosas a través de sus padres. La teoría freudiana de la judeidad no podría hacer caso omiso de su padre y su madre, ambos judíos. El violento anticlericalismo de Freud, es decir, Freud no creía y no confiaba en las estructuras jerárquicas de cualquier religión, y su feroz ateísmo se nutren de lo que él vio y vivió en esa familia emblemática del carácter judío. Algo que también me llama la atención, digamos, apoyando aquí la tesis de Onfray, Freud era un niño, podemos decir, consentido por mamá y papá. Ajá. Eh, un niño privilegiado. Y en privilegiado no quiero decir un niño malo, simplemente sus padres lo querían mucho. No sé si más, pero sí lo querían mucho. Uno de los episodios del mismo papá de Freud lo narra Ernest Jones, me parece, tal vez también Peter Gay, que es otro de los historiadores que se ocupa de la biografía de Freud. Pero eh, en una ocasión, el papá de Freud, hablando con un amigo de, de él, del padre, de Jacob, le habla de Sigmund, su hijo de alrededor de 5 u 8 años, 10 a lo mucho, era un niño, ajá, Freud. Y el papá se dirige al hijo con unas palabras que lo hacen representar, que lo hacen figurar como alguien tal vez más inteligente que él mismo. Ajá. No me acuerdo si dice, mi hijo, a pesar de que es un niño, tiene en la punta de su pulgar más inteligencia que...
yo en todo mi ser. Algo así dice el papá de Sigmund. Ajá. Eh, y eso que estamos hablando de el padre, a quien Freud identifica como de quien hay que tener miedo. Ajá. Sabemos que la madre lo amó como su primogénito, como su favorito. Ajá. Es decir, era un niño querido, amado. Y ahorita me llama la atención, Freud sí se ubica como un antirreligioso, no contra el dogma, sino contra la estructura jerárquica, la estructura social de toda religión, judíos, cristianos, musulmanes. No era algo del agrado de Freud, no decía me voy a someter para aprender y un día llegaré a... No, simplemente eso no es para mí. Ajá. ¿Pero por qué? Me llegó esa pregunta, me llegó ese cuestionamiento. Si fue un niño tan amado, miren, con su padre, bueno, no era tan anciano ahorita que lo veo, sí era mayor que su mamá, pero eh, si fue un niño tan consentido, oh, es que tiene sentido. No me vengan a decir que hay un Dios más allá de ellos que me amaron. Qué padre del mundo, qué padre de todos. Con ellos tengo suficiente. Mira, tiene sentido realmente. Eh, Queridas, queridos, el psicoanálisis es algo hermoso. ¿Por qué? Porque no partimos de ni una política preexistente y al mismo tiempo cambiante como la salud mental, sino que si nos damos el permiso de partir de un discurso, que en este caso es un discurso de odio hacia Freud, hacia una incógnita, como en este caso, ¿por qué Freud era ateo si realmente fue muy amado? Y, y eso por nada más limitarnos a la relación entre sus padres, entre el niño Freud y sus padres. Si nos también buscamos en la historia de Freud, Freud tuvo una niñera católica. Freud era un niño cuando una de las personas que, digamos, lo amó más y que estuvo más cercano a él fue una mujer católica. La madre de Freud describe que su niño, al regresar de misa los domingos, porque Freud era llevado por su niñera a misa, regresaba el niño predicando. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Si damos crédito a los testimonios coincidentes de varios miembros de la familia, Amalia pasa por ser una madre judía arquetípica, es decir, común. Ajá. ¿Cliché o verdad histórica? Se la califica de subida de color, caprichosa y enérgica, dotada de una voluntad de hierro resuelta a hacerlo todo para obtener lo que quiere, tanto en las grandes como en las pequeñas cosas. Coqueta hasta el fin de su vida, ya nonagenaria, 90 años me parece. Se la describe egocéntrica, con sentido del humor y capaz de reírse de sí misma. Su sobrina decía, entre comillas, era encantadora cuando había extraños, pero en lo que a mí respecta, siempre tuve la sensación de que con sus íntimos era una tirana, y una tirana egoísta. Continúa el texto. En cuanto a su nieto, Martín afirmaba lo siguiente, entre comillas, palabras de Martín Freud, judía polaca típica con todos los defectos que eso podía acarrear. Nada más. Dice Onfray, sin más detalles, con signos de admiración. Luego esto, entre comillas, parece palabras de Martin Freud, hijo de Sigmund Freud. Hablaba, hablaba con un tono imperativo y no tenía pelos en la lengua.
Una mujer de carácter resuelto, poco paciente y de extrema inteligencia. Cierra comillas. Una razón. En efecto, para tener verdadero peso en la vida de su, entre comillas, Sigi de oro. Esas eran palabras de la mamá de Freud hacia Sigmund Freud. Eres mi Sigi de oro. Y aquí, Onfrey con sus 3 puntos. Bueno, aquí sí la envidia te corroe, Onfrey, pero ni modo, a él sí lo quiso su mamá. Miren, vamos a 2 o 3 párrafos más. Es que aquí está, esto está interesante. Los papás de Freud. El padre era un judío no practicante. Recordemos que regaló a su hijo mayor, a Freud, la Biblia que había heredado de su padre, e hizo de esa obra el, entre comillas, libro de los libros, en el cual, decía, estaban reunidas todas las fuentes del conocimiento intelectual. Fíjense, el papá de Freud frente a la Biblia, frente a la herencia de su pueblo, ajá, judío. Dice Onfray, pero por lo que se sabe, la judeidad de los dos personajes era menos manifiesta en la madre que en el padre, es decir, era menos evidente. El regalo de una Biblia hebrea puede representar en Freud efectivamente un verdadero reto edípico. El judaísmo es la religión reivindicada por el Padre como fuente de toda verdad. Encarna la ley del Padre transmitida como es debido en la lengua identitaria del pueblo de Marras. Freud era nieto y bisnieto de rabinos, y uno de sus antepasados fue incluso uno de los más grandes talmudistas de Galicia, su región natal. El judaísmo no es, pues, una mera cuestión de teoría, sino también un asunto de familia y más particularmente de familia paterna. Fíjense, aquí esto lo plantea Michel Onfray como Freud el peor de los traidores, pero es posible sostener justo la interpretación contraria. Moisés y la religión monoteísta es efectivamente uno de los más profundos cuestionamientos acerca de la veracidad histórica de la Biblia como fuente de identidad judía. Para amar a alguien, a veces es necesario cuestionarlo, a veces es necesario ir más allá de te deseo un buen día. Esa profundidad en el cuestionamiento es la marca del amor de Freud hacia el mismo judaísmo. Pero para poder captar eso, para poder saborear ese amor, hay que vivir 1000 infiernos. Y Freud lo hizo. Miren, estoy así del llanto, porque en verdad Michel Onfray está logrando justo lo contrario que quiere con esos 3 puntos en mí. Cuando leí Moisés y la religión monoteísta, por primera vez hice como que no leía. Lo terminé el texto, pero fue así como, y pasaron cosas en mi vida. Pasa el tiempo, empiezo el canal de YouTube, leo por segunda vez Moisés y la religión monoteísta y me enojé. Lo voy a volver a leer. No necesariamente ahorita, pero les recuerdo, estamos leyendo toda la obra de Freud en estos tiempos, en este 2026 ya, en traducción Luis López Ballesteros. Me va a tomar tiempo, tal vez años, llegar otra vez a Moisés y la religión monoteísta, pero lo voy a hacer. Y vamos a ver cuál va a ser ahora mi reacción frente a ese texto. Ya quiero hacerlo, pero tengo otras cosas que hacer. Ah, dice un Frey. Yo creo que a ver si terminamos en este párrafo o en el que sigue.
¿Cuál es el proyecto claramente reivindicado por Freud en Moisés y la religión monoteísta? Entre comillas, quitarle a un pueblo el hombre a quien honra como el más grande de sus hijos. Página 7. Está citando directamente Moisés y la religión monoteísta. Es decir, son palabras de Freud. Es que miren, el amor no es nada más un sí, pásale, este es mi cuerpo, este es mi alma, haz con él, con ella lo que quieras. Eso no es el amor. Eso es un acto destructivo. El amor a veces es detente, no me hables así. El amor puede ser detente. Eso que haces está mal, está equivocado, no lo hagas. Si decides hacerlo, allá tú. Pero mi experiencia me dice que no. Queridos, queridas, me pregunto si Onfray tiene hijos. Lo voy a poner así. Ajá. Dice el texto. ¿Es posible decirlo mejor? Después de citar a Freud en Moisés y la religión monoteísta. Este libro se propone, pues, matar al padre de los judíos, cometer el parricidio de los parricidios. ¿Por amor? Miren, eso es curioso. Es que, queridas, queridos, no es tanto un problema de Onfray, es un problema de el amor como cosa. Ajá. El amor como algo que pasa, que al principio vemos al objeto de amor y el mundo brilla, la vida tiene sentido, pero no se queda así. El ejemplo más obvio, nos enamoramos, el mundo brilla por él o por ella, porque en nuestra vida está, pero tenemos que separarnos. No por ya no te quiero ver, sino simplemente él a su casa y ella a su casa. Por poner un ejemplo, puede ser él y él o ella y ella, pueden ser mejores amigos, no enamorados, pero quieren estar todo el día y no pueden. Ese dolor, ¿qué hacemos con eso? Dice el texto. Es en consecuencia la religión de su padre y de los ancestros de su padre, la religión de la madre, la religión de su mujer y por ende la de sus hijos. Si aceptamos que la madre transmite la judeidad, que es una tradición judía, el judaísmo viene por herencia de sangre de la madre, no del padre, dice el texto, es esa religión aplastada por la brutalidad nacionalista en el poder desde fines de enero de 1933, Hitler. Ajá. Sin hablar del crecimiento de esta chusma del decenio previo, y es esa religión y ninguna otra la que Freud ataca en el peor de los contextos, la conquista nazi de Europa. Un párrafo más. Vamos a ver. Los nazis construyeron campos de concentración y persiguieron a los judíos, transformados en ciudadanos de segunda categoría, y luego en subhombres, perdón, constantemente atormentados, embrutecidos, maltratados. Esas cosas visibles para todos también lo son, claro está, para el propio Freud, que no deja de reivindicar su judeidad, pero no escribe nunca contra Hitler contra el nacionalsocialismo, contra la barbarie antisemita. Aunque es que, queridas, queridos, no, Freud no era ningún superhéroe. Freud ya había perdido a muchos amigos y amigas y sabía que lo podían matar. ¿Qué iba a escribir en contra de Hitler y los nazis? Era una garantía de que lo iban a matar lo más pronto posible, y Freud no era ningún salvador de la humanidad, ningún estúpido, ningún héroe. Pero, regresamos al texto. Esas cosas visibles para todos
también lo son, repito, para el propio Freud, que no deja de reivindicar su judeidad cuando no es, pero no escribe contra Hitler, contra el nacionalsocialismo, contra la barbarie antisemita, aunque no vacila en publicar habitualmente extensos análisis contra el comunismo, el marxismo, el bolchevismo, la experiencia marxista-leninista soviética. Así pues, eso está con admiración. Así pues, Freud acomete a Moisés en ese contexto europeo de antisemitismo furioso. Porque, eh, último párrafo. ¿Cuáles son las tesis de ese libro que, con una firma muy distinta, pasaría por una obra antisemita? Uno, al contrario de lo que afirman los mitos, Moisés no es judío sino egipcio, cosa que mostraría una cosa que mostraría la etimología en su patronímico. Dos, la circuncisión es una vieja práctica muy anterior a las costumbres judías, puesto que los faraones se sometían a ella. Tres, la religión judía no es judía, ya que desciende en línea directa del monoteísmo egipcio de Akenatón. Cuatro, la civilización judía es inferior a la de los constructores de pirámides, pero también, cinco, el judaísmo es, la religión del Padre. ¿Y qué quiere decir eso, Onfrey? ¿Qué quiere decir que el judaísmo es la religión del Padre, querido Michel Onfrey? ¿Que es mala, según Freud, según tú? No, queridas, queridos. Hablando del Padre, es hablar de un tema delicado, no para Freud, para toda la humanidad. Y esto no solo desde el mito científico de la horda primordial, sino desde nosotros, nuestra carne. Voy a finalizar este video con una pregunta. ¿Todos ustedes aman a su padre? ¿Lo aman? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros tuvimos realmente un hombre que estuviera junto a nosotros en carácter de cuidador y en un carácter de cuidador de un yo o un ustedes niñas, niños, como en esta foto? ¿Cuántos de nosotros pudimos decirle a una persona papá? ¿Cuántos? Y no es fácil tampoco, ni hablar ni ser padre. Eso es algo, digamos que sí puedo yo percibir en todo el psicoanálisis. La búsqueda por la verdad que establece Sigmund Freud bajo el nombre de psicoanálisis está marcada por una fuerza impresionante, y esa fuerza era de Freud. Pero el origen de esa fuerza es tanto un odio como el amor increíble que tuvo un niño por su padre. Finalizamos hasta aquí, queridas, queridos. Creo que ha sido un buen estudio. Me sorprendió ciertamente el texto de hoy, pero por supuesto que soy yo quien le da este sentido. Onfray puede quedarse en la calle de la amargura. Nosotros no tenemos que quedarnos ahí. Cuídense mucho, queridas, queridos, para el próximo video de Freud el crepúsculo de un ídolo. Vamos a comenzar a la mitad de la página 2827, así dice el archivo, en el párrafo que dice un año después de la llegada de Hitler. Bye.